Juan Manuel Rodríguez Ojeda es un diseñador iniciado con las hermanas Antúnez en la Huerta del Zapote, es decir, extramuros de la ciudad de Sevilla, en el último cuarto del siglo XIX. Pasado un tiempo, todavía muy joven, se dio cuenta que un bordado en realidad lo podía contratar cualquiera de las partes que participan en el mismo. Es decir, que no tenía por qué ser una bordadora y el diseñador un empleado, sino que podía ser también al revés. El diseñador quien contratara y la bordadora la empleada de él. Claro, esto va a suponer un cambio radical en el modo de plantear un contrato, y esto es fundamental a la hora de la evolución del bordado, puesto que será el creador más activo, porque él que da la parte del patrón y de la forma y la estética que se va a seguir, el que controle todo el proceso. Juan Manuel se ha dicho que pudo ser discípulo de Manuel Beltrán, allí en el citado taller. La Huerta del Zapote estaba entre lo que es el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y lo que es la Venta a los Gatos, el lugar donde paraba Gustavo Adolfo Bécquer y otros grandes pintores, artistas y escritores. En esa zona amplia pues había como una especie de cobertizo en la que estas señoras pues tenían su taller. Pero Manuel Beltrán no puede ser el maestro de Juan Manuel Rodríguez Ojeda por una cuestión de edad. No se llevan una distancia suficiente como para que hubiese podido hacerse cargo de un niño, ¿no? Manuel Beltrán. Más bien podrían ser ambos condiscípulos de otro diseñador anterior. Yo no creo que fuese Guillermo Muñiz, casado con una de las hermanas Antúnez, creo más bien que pudo ser Esmigio Serrano Dávila. ¿Por qué? Pues porque los dos están diseñando en la década de los 60 para las hermanas Antúnez, y de los dos, con el que muestra mucha más afinidad en criterios compositivos es con Esmigio Serrano. Por eso creo que ambos pudieron ser discípulos del mismo. Luego, la evolución del bordado por romántico en Sevilla habría que verla por este maestro, que además fue mayordomo de la Hermandad del Gran Poder. Esto explica algunas prendas bordadas de una gran categoría por parte de las hermanas Antúnez para el Gran Poder, pero también explica los bordados a continuación de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, puesto que habría ahí un elemento común que sería quien contratara. Esmigio Serrano va a ser, por lo tanto, un modelo para Juan Manuel, no solo en el modo de dibujar, no solo en el concepto artístico a desarrollar, sino también en el modelo de gestión económica. Recordemos que Juan Manuel muy pronto va a entrar de prioste de la Hermandad de la Macarena, y su gran anhelo no es ser hermano mayor, de hecho no lo fue nunca, estando más de 50 años en la Junta de Gobierno. Su gran anhelo es ser mayordomo, es decir, llevar las cuentas, controlar las cuentas, porque a partir de ahí pues puede hacer los encargos de la propia Hermandad de la Macarena a él mismo. Bueno, ya lo veremos después, porque va a ser genial, ¿no?, el modo de establecer la relación. Lo que sí es muy evidente es que el único antecedente que tiene el bordado sevillano en ese sentido es Esmigio Serrano Dávila. Juan Manuel Rodríguez Ojeda tiene distintas aportaciones como diseñador y distintas etapas en su producción. Si nos referimos principalmente al bordado, que es su actividad prioritaria, primero tiene una etapa que denominamos posromántica, donde, como otros diseñadores sevillanos, está muy influenciado por un movimiento inglés conocido como Art and Graft, un movimiento que era el responsable de la comercialización de los papeles pintados que se popularizan en casas notables de la ciudad. En esos papeles pintados aparecen un catálogo de acantos abiertos, hojas, roleos, elementos vegetales muy diversos, que son los que Juan Manuel va a desarrollar en sus mantos y en sus palios. Sí es cierto que en principio, en esa etapa posromántica, él continúa la tradición de grandes masas asimétricas, sin ejes de ningún tipo, y con una caída más pesada conforme desciende en los mantos, incluso en las túnicas de los Cristos, y con una proyección muy horizontal en la descarga de los volúmenes de los bordados.
Igualmente hay una riqueza de puntos en un trabajo a realce sobre grandes rellenos de algodón, unas veces trabajándolo de un modo muy plano, como Patrocinio López, a quien le dibujaba Antonio Requena, y otras veces utilizando unos elementos mucho más plásticos, con distintas capas y por lo tanto volúmenes muy abultados, al modo de Migio Serrano Dávila y las hermanas Antúnez. En esa etapa él diseña para otros talleres, no tiene taller propio, diseña para fundamentalmente el Lisa Rivera, las hermanas Antúnez y Emilia Salvador Ibarra. Muy pronto va a convencer a su hermana Josefa, que era oficiala del taller de las hermanas Antúnez, para abrir a medias un taller propio. Ese taller se abre en la década de los años 80, finales de la década de los años 80, en principio a nombre de Josefa, de ella nada más, de la hermana. Y a nombre de la hermana van a ser los bordados de la túnica romántica o de los cardos del Señor de la Sentencia, y van a ser el palio negro de la Virgen de la Esperanza, que actualmente lleva la Virgen de la Estrella. Esto no tiene nada que ver con los bordados que había hecho antes para Lisa Rivera, puesto que va a empezar a organizar los bordados de otro modo y va a empezar a introducir nuevas técnicas de bordado que van a marcar el sentido de la evolución, que anticipa con el conjunto de la Virgen de Regla, donde ya va introduciendo ejes y con los ejes buscando un principio de regularidad que va a anticipar lo que muy pronto va a ser el regionalismo pleno con el manto de malla de la Virgen de la Esperanza. Pero ahí ya trabaja su nombre, ya no es a nombre de la tía Pepa, de su hermana Josefa. Lo que sí hay que tener en cuenta una cosa importante: Juan Manuel pronto va a ganar mucho dinero y va a comprar la casa que fue del escultor Pedro Roldán, donde por lo tanto vivió Luisa Roldán y donde también vivió y trabajó, pasado el tiempo, su nieto Pedro Duque Cornejo. Cuando compre esa casa, una casa importante con espacios muy amplios en planta baja donde se va a montar su taller, pero también era de su hermano José Luis, que se dedicaba a hacer capirote, a hacer túnicas, incluso a modelar para velas con flores. Bueno, un taller complementario, ¿no? Pues bien, esa casa está a nombre al 50% de la tía Pepa y de Juan Manuel. Y la habitación principal de la casa es de la tía Pepa, que es una mujer soltera también. Es decir, que no hay la excusa de que, bueno, como estaba casada, pues se queda en la habitación principal y el hermano soltero, pues va a otra. No, solteros eran los dos. Luego, si se queda la principal, es porque la sociedad reconoce, la sociedad comercial de ellos, reconoce la importancia de la tía Pepa en todo el proceso. A partir de ahí, Juan Manuel va a desarrollar lo que es el regionalismo pleno, y ahí va a plantear desde muy pronto, desde 1900-1906, va a plantear tres líneas, las tres regionalistas, pero cada una con sus matices. Una es con la que culmina el proceso de regularización que él había empezado con la Virgen de Regla y que ya presenta plenamente definido con el manto maya de la Virgen de la Esperanza, que podemos decir es una línea propia, por evolución directa de los trabajos románticos que había hecho antes. En esa línea destacan el palio azul de la Virgen de la Amargura, que es una obra maestra del regionalismo. Destaca también el palio rojo de la Virgen de la Esperanza, que es la obra que culmina todo el proceso y donde llega a su máxima perfección. Destaca también la túnica regionalista del Señor de la Sentencia. Después hay una segunda línea, que es una línea de recuperación de modelos barrocos. Todo esto dentro del regionalismo, claro. Esa línea va a partir de la influencia de un frontal de altar que se encuentra en la iglesia de la Magdalena de Sevilla, y otro frontal de altar que se encuentra en la parroquia Santa Ana, en Triana, con esa influencia en la que va a utilizar unidades asimétricas que, solapadas a partir de un eje, que puede ser un escudo, generan dos mitades completamente asimétricas, pero completamente simétricas entre sí, y que van a partir normalmente los tallos de una urna funeraria que corresponde al cuerpo de Cristo. Es decir, incorpora la simbología barroca.
Ya lo había hecho en el palio rojo de la Virgen de la Esperanza, o lo hará, perdón, en esa otra línea también. En esta línea de recuperación barroca va a recuperar el palio de cajón. Yo no entiendo cómo todavía en muchos textos aparece que Juan Manuel rechaza los palios de cajón decimonónicos para hacer el palio de corte. No lo entiendo, puesto que del siglo XIX no hay ni un solo palio de cajón. El primero es el de la Virgen de la Victoria de la Hermandad de la Cigarrera y es ya 1895 y ya es un palio historicista, se sale por completo de lo decimonónico. Todos los palios que conocemos del 19 son de forma, el antiguo de Montesión, el de la Carretería, hasta el que lleva actualmente la Virgen de las Tristezas, que hoy día hace cajón, pero que procede de la Virgen de Loreto, en origen era lobulado y por lo tanto de forma. También lo era el de la Virgen del Patrocinio, el de la Virgen de la O, el antiguo de la Presentación del Calvario, bueno, pues prácticamente todos, el de la Amargura, el de la Esperanza, Macarena, todos eran absolutamente de forma. Juan Manuel lo que hace es que la forma la trabaja de un modo muy personal en la primera línea que hemos comentado propia, con el palio azul de la Amargura y el rojo de la Macarena, y recupera el cajón barroco, inspirándose en los de la Catedral de Sevilla y en los bordados de la Magdalena y Santa Ana, los recupera y los incorpora al bordado regionalista. Lo hace con el de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, que es de 1902-4, de la misma fecha que el palio azul de la Amargura. Lo hace en el palio de la Virgen de la Iniesta, que en origen era de cajón, después lo reformará en los años 20 y le dará la forma actual, pero en origen era de cajón. Este es del 4-6, con lo cual es un poquito anterior del palio rojo de la Virgen de la Esperanza, que va en la otra línea. Y lo hace también, por supuesto, en un palio que va a unir esas dos líneas, que es el de la Virgen de la Presentación del Calvario, donde tenemos elementos de la personal y de la barroca que hemos comentado. Hay una tercera línea paralela en esta primera etapa que va hasta 1915, que es una línea que llamamos preciosista, porque va a reducir el volumen, va a reducir al máximo el volumen de los elementos bordados. Y así hace, por ejemplo, el llamado palio de los bullones de la Hermandad de la Amargura, que salió solo un año, a principios del siglo XX, y que muy pronto fue descartado por la propia hermandad, sustituyéndolo en 1902 por el palio azul. Ese palio de los bullones salió un solo año. También corresponden a este tipo de trabajo la túnica bordada del Señor del Gran Poder y la túnica bordada del Señor del Rescate de Granada. En obras donde, ya digo, disminuyen mucho, son obras mal llamadas persas. El palio se llamaba estilo imperio, porque tiene recogidos en la tela que recuerdan a ese otro estilo barroco europeo, pero las túnicas las llaman persas cuando el bordado persa no tiene nada que ver con eso. Es un bordado de ascendencia clarísimamente andalusí islámica, pero no directamente, sino a través de las interpretaciones barrocas, y remite al manto de la Virgen del Voto y a otro tipo de obras barrocas con esas características. Sí decir que con ese tipo de bordado Juan Manuel le da más protagonismo a la hojilla. El primero que incentiva la hojilla es Juan Manuel. Después Olmo viene a partir, Olmo no la utiliza apenas, quien la utiliza son sus herederos, con Herminia Álvarez Udel y Concesión Fernández del Toro. Con lo cual esto ya será a partir de 1917. Serán las auténticas especialistas de la hojilla, pero esa línea, insisto, la ha iniciado Juan Manuel antes aquí. Las tres líneas, digamos, que confluyen, sobre todo las dos primeras, como ya hemos dicho, en 1915, en el conjunto de la Hermandad del Calvario, de la Virgen de la Presentación, con un manto excepcional y con un palio que tiene pues las ventanas abiertas que ya había ensayado en el palio rojo de la Macarena, pero el cajón que había hecho en el Mayor Dolor y Traspaso, es decir, una simbiosis perfecta. Ahí Juan Manuel esas tres líneas las va a mantener durante toda su carrera, pero va a añadir otras. A partir de 1915, por ejemplo, en el conjunto de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de los Judíos de Huelva, Hermandad de la Merced, pues va a iniciar un nuevo tipo de bordado, mucho más lineal, donde tiene un gran protagonismo la línea, el dibujo. Con esto va a ser una serie de obras, el manto de la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Macarena, obras para Algeciras, para distintas localidades, ¿no? También para Alcázar, donde
la materialidad, la fuerza, la carga material disminuye mucho en beneficio de lo lineal. Algunos cofrades piensan que esos bordados son de menor categoría porque tienen menos peso, pero eso no es cierto. La categoría la da el diseño y son diseños espectaculares. Podemos decir que igualmente entre las tres líneas anteriores, a partir de 1915, pues podemos destacar, por ejemplo, en la propia, pues el manto es de Chusena, que es un manto de la estrella de Chusena, que es un manto simplemente espectacular y que sería, digamos, en esa línea manto de malla, palio rojo de la Macarena. El bordado barroco, pues lo tenemos en la Encarnación de Jerez, ya en la década de los 20, y el bordado que hemos llamado preciosista, que Juan Manuel solo practica entre 1906 y 1907, sin embargo lo va a recuperar con un diseño, con dos diseños distintos, de mantos para la Virgen del Valle, más el que finalmente ejecuta, más el traje de la cruz de La Palma. Luego las tres líneas continúan en el tiempo. Eso sí, en los años 20 va a añadir otra muy interesante que hasta ahora la historiografía no había contemplado. Los historiadores habían advertido que el palio del subterráneo pues era recuperar un modelo del siglo XIX y no le veían el sentido, pero el sentido lo tiene, porque Juan Manuel va a incorporar dos líneas más. Una que yo llamo regresiva, es decir, en vez de buscar establecer nuevas líneas creativas, lo que va a hacer es recuperar las antiguas, modelos antiguos, pero para recrearlo de un modo radicalmente distinto. Entonces, uno de los primeros ejemplos va a ser ese paso del 19, pero es que va a ser lo mismo con el cajón de la Encarnación de Jerez, recuperando el del Mayor Dolor y Tres Pasos. Es que va a ser lo mismo con el palio rojo de la Virgen de la Esperanza, haciendo el palio de la Virgen del Dulce Nombre, que sigue el modelo del palio rojo macareno. Igualmente, se puede decir lo mismo de Chusena respecto de Maya, e igualmente el palio o el conjunto completo de la Virgen del Refugio es una cosa absolutamente personal, pero derivada del palio rojo de la Macarena. Igualmente, la línea preciosista la desarrolla de otros modos, por ejemplo, con la extracción integral del palio de la Virgen de Madre de Dios de La Palma, donde hay bordado que, salvando la distancia, porque el tamaño de un palio es mayor que el del traje de una cruz, pero donde hay bordados que recuerdan el modo de trabajar en la cruz. Bueno, es de una riqueza creativa excepcional. Además, va a incluir en el nuevo conjunto de la Virgen de la Amargura y sobre todo en el manto de tisú de la Macarena, de la Virgen de la Esperanza, va a incluir ejes alternativos. Me explico. Los mantos posrománticos no tenían eje. Los mantos de inicio del regionalismo van a tener un eje central. Los mantos de regionalismo pleno van a tener un eje central y dos diagonales complementarios. Pues bien, Juan Manuel va a incluir aquí otros ejes horizontales que cruzan, utilizando una serie de carretes costillados que, partiendo del eje central, dividen el manto horizontalmente. De esa manera la complejidad va a ser extrema. Eso se da en el manto de la Virgen de la Amargura y en el manto, sobre todo en el manto de tisú de la Virgen de la Esperanza. Luego, como vemos, un diseñador de bordado simplemente excepcional, que marca distintas etapas en la historia del bordado sevillano, tanto romántico y posromántico como dentro del regionalismo, marcando las líneas fundamentales del mismo y generando pues nuevos modelos, nuevas estructuras en toda la tipología que puede requerir el bordado. Va a ser respiraderos bordados, va a ser mordurones bordados, va a ser pañuelos bordados para las vírgenes, tocas bordadas, aunque no hemos identificado plenamente ninguna, solo la atribución de una. Los propios trajes, en un modelo poco o nada conocido, ¿no? Es decir, que tenemos un artista tremendamente creativo y un diseñador fundamental para la historia del bordado. Ahora bien, también diseñó túnicas, también diseñó las de Nazareno de distintas hermandades, la más conocida es la de la Macarena, por el vuelo circular de la capa y por los tejidos empleados. También diseñó orfebrería, todo el juego de insignias del año 1881 suyo. Yo creo que la cruz de guía no,
porque tiene las ovas que concuerdan con lo de Isaura para el palio de plata de la Virgen de la Esperanza, y yo creo que ahí lo que hace es reformarla. Le añade las macollas, que responden a la cerrajería sevillana y es muy Juan Manuel, y le añade el escudo central. Pero la base con las ovas creo que es anterior a Juan Manuel. Va a diseñar candelabros, la candelería del palio rojo es un diseño suyo, diseña también la corona de oro de la Virgen de la Esperanza, que se cincela en joyería Reyes. Este es un diseño suyo que va a cambiar también por completo el concepto de corona en las dolorosas. Bueno, yo creo que es una obra magistral, tanto de la joyería como de la orfebrería, porque tiene las dos técnicas. El grabado también, son técnicas mixtas, interpretadas con un gran virtuosismo, y creo que, bueno, que rompe molde. A ver, no, porque Juan Manuel está en la Esperanza Triana desde el siglo XIX, es decir, desde casi 40 años antes. Por lo tanto, no sale expulsado y se va allí. No, la relación de Juan Manuel, mira, Juan Manuel tiene una doble relación. Una compartida con Gallito, con el famosísimo torero, y los dos son benefactores de la obra social de la parroquia de Santa Ana. Colaboran con el párroco de Santa Ana. Por lo tanto, están muy vinculados al centro fundamental de la religiosidad en Triana, que es la parroquia. Y Juan Manuel diseña un conjunto de saya y manto para la Virgen de la Esperanza Triana, que ahora está en Carmona. Ese diseño es suyo. Diseña también una túnica para el para el Cristo de las Tres Caídas. Diseña y hace su taller. Y hace su taller. En el caso de la túnica, seguro. En el caso del manto, quizás no, porque es de la época anterior y lo puede hacer otro taller. Entonces, hace esa túnica que la hermandad desmontó y hizo con ella un manto de camarín para la Virgen, y se conservan los bordados, pero como manto de camarín, y que recientemente ha recuperado un diseño de Javier Sánchez de los Reyes, que ha reproducido el original de Juan Manuel para que el Cristo pueda llevar de nuevo la túnica diseñada por Juan Manuel. Entonces, la relación de Juan Manuel es muy directa. Además, importante esto, José Recio era un ceramista de Triana, y el ceramista pues va a diseñar el palio de la Virgen de la Esperanza, que va a ser Olmo, pero no Miguel Olmo, que ha muerto, sino los herederos de Olmo, que hay dos herederos distintos. Esto lo deben saber los espectadores, ¿no? Porque el primer modelo es el de viuda de Olmo, que se queda con los oficiales de Miguel Olmo y que concluye los encargos que tenía firmado Miguel Olmo. Pero los otros hijos no están de acuerdo con que la madre ponga al frente del taller al hermano mayor. Entonces los otros hijos se salen del taller. Ellos no eran bordadores ni eran diseñadores, sino empresarios, y fundan otro, que se llama Herederos de Olmo. Como ellos no son ni diseñadores ni bordadores, contratan a Herminia Álvarez Udel, que es la diseñadora genial, y contratan a Concepción Fernández del Toro, que es una oficiala excelente. Entonces ese taller va a ser obras maestras, que son las que conocemos como obras de Olmo. En realidad no es Olmo, porque Olmo ha fallecido. Pero bueno, tiene la marca, evidentemente. Bueno, pues José Recio diseña el palio y lo hace Olmo. Se conserva el techo de palio, o una parte, porque los bordados que están sobre la malla son añadidos después por Esperanza Elena Caro, y por lo tanto el manto era el bordado del centro nada más y la malla abierta, sin bordado. Y fíjense bien, el primer manto de la Virgen de la Esperanza, el primer manto regionalista con los dragones, es un diseño de Juan Manuel, que no va a bordar el taller de Juan Manuel, pero no lo borda él. Pero el diseño es suyo. Ese manto se conserva en Ronda. Y ese manto es el que sirve de inspiración a Victoria Caro para ser el segundo, que es el de los dragones que tiene actualmente la hermandad. Después hay un tercero, que es de Esperanza Elena Caro. En mi opinión hay mucha diferencia en calidad entre el de Victoria Caro, de los dragones, y el de Esperanza. Creo que el de Victoria es muchísimo mejor. El vestido de la Cruz de la Palma lo hacen especial muchas cosas, pero yo quisiera empezar con una pequeña anécdota. Cuando a mí me llaman la primera vez y me hablan de un vestido de la Cruz, lo primero que yo pienso, ¿esto qué es? ¿Qué vestido de la Cruz? ¿Ese qué prenda es?
Yo no la conozco y llevo estudiando bordado muchos años. No he oído hablar nunca de un vestido de una cruz. Y venga, voy a coger los libros de compañeros especialistas en bordado. A ver, ¿quién de ellos habla de un vestido de la cruz? Ninguno. Lo que quiere decir que no lo conocemos, y no lo conocemos porque no es una prenda habitual. ¿Es una prenda? Sí, porque viste, es una prenda. ¿Es habitual? No. Solo tenemos que en la actual provincia de Huelva hay una serie de hermandades repartidas por la comarca que celebran la fiesta de la cruz, que tiene un doble componente, profano y religioso cristianizado y cristiano, que ese doble componente se sigue viendo claramente en la celebración. Y claro, la cruz es el elemento cristiano que une los dos polos de la fiesta. Hasta ahí todo muy bien, pero después vemos que muchas cruces son metálicas, que otras son lo del traje para la cruz, pues no lo vemos, no sabemos lo que es, desconcertado. Cuando yo voy la primera vez, estoy hablando con toda la franqueza del mundo, ¿no? Porque además un historiador no tiene que tener miedo a decir no sé. Cuando yo voy por primera vez a La Palma, que me aseguran que es de Juan Manuel, bueno, pues yo les digo a mi mujer, que es historiadora del arte también, le digo, mira, vamos a ver esto porque nos están insistiendo mucho y hay que atender a las personas. Yo atiendo a todas las hermandades, me gusta atender a las hermandades, ¿no? Digo, pero no sé de qué me están hablando. Me hablan de un vestido y que lo ha hecho Juan Manuel. Y una cruz, ¿cómo se puede vestir? Entonces yo voy pensando, como nos pasa muchas veces a los historiadores cuando nos hablan del Niño Jesús de Martínez Montañés o del cuadro de Murillo, que pensando que, bueno, que nos van a enseñar cualquier tipo de bordado que probablemente no tenga nada que ver con Juan Manuel. Pero empiezo a buscar, antes de preparar, yo iba a dar una conferencia, empiezo a buscar y lo veo. Y empiezo a ver referencias de que está documentada. Bueno, vamos a ver si hay un documento. Y encima estoy viendo el bordado que estoy viendo, que encaja con Juan Manuel, aunque sea un raro, por el tamaño, es un raro. Un raro queremos decir piezas de las que hay pocas. Un tipo de bordado del que hay poco en la producción de un artista. Bueno, pues esto empieza a tener otro interés. Esto va a ser de Juan Manuel. Esto vamos a verlo cuando lo veamos en persona y cuando veamos tal y la referencia de dónde viene. Pero claro, cuando me encuentro con una factura, de que no hay duda ninguna. Si encima los puntos coinciden y el planteamiento y el encaje y la mentalidad de Juan Manuel está en la obra y con una factura, pues aquí no hay duda ninguna. Entonces ahora lo que procede es estudiarlo con una certeza, que es la de la autoría, que no es lo mismo que estudiarlo sin saber qué es, a ver dónde nos lleva. Bueno, me parece una auténtica delicia del bordado. Por el camino encontramos más piezas pequeñas, ya empezamos a indagar, a buscar, ¿no? Y nos encontramos con la documentación de las portadas de un libro de regla bordado para Huelva, pero el libro de regla no lo he encontrado, porque el que me enseñan no es de Juan Manuel. Aquí sí, aquí la factura y el bordado es Juan Manuel. En el otro caso no. El encargo y el apunte de mayordomía sí remite a Juan Manuel, pero lo que hay en algún momento se perdió y han hecho otro, lo habrán ni siquiera copiado porque no se parece a Juan Manuel ni de lejos. Entonces, bueno, sin embargo encontramos una toca, encontramos un pañuelo bordado en Asnarcázar precioso, el pañuelo seguro, suyo, su forma seguro. La toca no es tan seguro porque está muy, valga la redundancia, está muy retocada. Y entonces lo que está retocado es difícil de ver, ¿no? Pero ya encontramos más bordados de este tipo, comparamos con las túnicas que hemos dicho antes, busco dónde están los bordados del palio de los bullones de la amargura, porque Juan Manuel los retira como parte del precio o del pago del nuevo palio azul, y Juan Manuel lo que retira es para alquilar, revender o reaprovechar los bordados. En este caso reaprovecha. Así, por ejemplo, toda la parte frontal valga otra vez la redundancia, del frontal de la caída del palio va a ser la del nuevo palio de la Virgen de los Ángeles de la Hermandad de los Negros de Sevilla. Ahora lo vemos en Cádiz y podemos comprobar que son los bordados del palio de los Fullones. Bueno, pues empezamos a buscar todos esos bordados preciosistas y empezamos a encajar las piezas, sobre todo por técnica,
porque es una pieza que está hecha con cartulina. Claro, para hacer bordado tan pequeñito no podemos hacer un relleno de cuero, como en los angelotes del manto de malla, porque el cuero hay que modelarlo, y modelar en una piececita así el cuero es una quimera. Eso se endurece y es más duro que la piedra, eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues que tampoco se puede utilizar un relleno de algodón, que exige un volumen más amplio, sino que se hace una cartulina recortadita, pequeña, y sobre la cartulina se puede bordar con distintas técnicas. Si ponemos una muestra armada y al lado de la muestra armada de esa cartulina ponemos un setillo, son dos puntos distintos, establecemos un contraste, y el contraste da luces y sombras. Bueno, pues eso Juan Manuel lo maneja de un modo magistral, estableciendo ritmos para darle una categoría plástica. Para dar una categoría plástica no tiene por qué ser el David de Miguel Ángel. Donatello, con menos de 1 centímetro en un relieve, le da una categoría plástica tan potente como el David de Miguel Ángel con sus 2 metros de altura. Pues con el bordado pasa lo mismo. No tiene por qué ser un bordado que salga fuera, que quede al aire y que sea enorme, porque bien contrastado el reflejo de la luz y el carácter táctil de un punto o de otro, pues Juan Manuel consigue una obra de una perfección visual tremenda, ¿no? Y plástica tremenda. Después, Juan Manuel hace un diseño singular, con un principio de simetría, es decir, donde yo tengo una guardilla, esta guardilla va a recorrer todo el perímetro de la cruz, por lo tanto, principio simétrico. Pero ahora cada parte de la cruz va a tener un elemento bordado distinto. Eso no lo nota casi nadie, todo el mundo lo ve igual, pero son distintos. Bueno, es una genialidad. ¿Por qué? Pues porque le da vida, le da interés plástico. Todo lo que sea irregular anima siempre plásticamente, pero hay que saber tratarlo, porque si no, en vez de una irregularidad consciente y al servicio de lo que quiero expresar, se convierte en algo evidente y por lo tanto en un defecto, y eso no es lo que queremos. Entonces, Juan Manuel perfecto lo que hace, y después lo remata con un lirio de pasión. Fíjense bien, porque al hacer el traje, lo más probable es que la parte delantera antigua pasa a la parte trasera, pero está pasado de tisú. Es decir, el tisú es el mismo en las dos caras. Es lógico, Juan Manuel no puede poner un bordado nuevo y poner uno más antiguo y deteriorado detrás. No, lo tiene que pasar y lo tiene que limpiar. El bordado se limpia. Lo limpia y al limpiarlo quizás haya añadido algún elemento. Por ejemplo, las rosas. Las rosas que tiene la parte trasera, que era la antigua delantera, perfectamente pudieran ser del siglo XIX, pero también concuerdan con las primeras rosas que borda Juan Manuel, por ejemplo, en el palio azul de la amargura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que la ha tomado Juan Manuel de su propia obra? ¿O es que ya la tomó en el palio azul de obras del XIX y estas del XIX? No lo podemos precisar sin un estudio más amplio. Por ejemplo, cuando haya una restauración, levantando un poquito la pieza para ver qué hay debajo, si hay un tejido más antiguo, si no lo hay. Es decir, que nos dé información sobre si Juan Manuel reutiliza, lo hace en muchas ocasiones, ya hemos dicho el palio de los Bullones y el de la Virgen de los Ángeles, pero lo hace más veces. Por ejemplo, en la saya que diseña Teresa del Castillo para la Virgen de la Esperanza, para la Macarena, Juan Manuel se va a quedar con el cogollo de acantos de la parte inferior que se abre, va a rechazar todo lo demás, hace un dibujo nuevo, pero en el dibujo nuevo incluye el cogollo inferior. Entonces, alguien que lo vea de un modo ligero se cree que es la misma saya, pero cuando mira de un tercio para arriba se da cuenta que no tiene nada que ver los dibujos de una con los de otra, que son radicalmente distintos. Quiero decir con esto que se ha quitado la ejecución de una buena parte de la saya reaprovechando una pieza de gran tamaño. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Ya lo hace en otra pieza, que es el Sin Pecado de la Hermandad del Rocío de Triana. Un sin pecado antiguo, lo que había delante lo pasa detrás y borda la parte de delante nueva. Pero al pasarlo detrás vemos los elementos del siglo XIX y también algunos que introduce él para recolocarlos a su gusto en relación con el diseño primitivo, pero también en relación con lo que ha bordado delante. Bueno, es que Juan Manuel es muy creativo y tiene una capacidad de composición y de encaje excepcional. Ahora, en la parte del traje, que es completamente suya, no solo es la riqueza de elementos, no solo es
la no repetición de los mismos, sino también con la solemnidad y monumentalidad que repite los que repite. Bueno, es una cosa fantástica. Y por supuesto, como todo lo de Juan Manuel, tiene que tener un contenido simbólico. Una cruz es una cruz. Y la cruz es el patibulum de Cristo. Y la cruz es también el trono del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo muere, queda entronizado en la cruz. Lo que tenemos es el cuerpo de Cristo. Pues esto, ¿cómo lo va a reflejar Juan Manuel? La rosa no es Cristo. La rosa es la rosa de pasión. No es lo correcto en una cruz. Lo correcto en una cruz sí puede ser el lirio, la flor de pasión que él pone rematando en la estipe, en la parte superior. Ahí sí completa un programa iconográfico con un sentido pleno. Mientras que la rosa se queda en la parte trasera, porque la entrega de ese cuerpo de Cristo mediante la pasión y muerte, lo que nos produce es la vida eterna, la redención de los pecados y la vida eterna. La vida eterna se puede representar como tal o como la felicidad de la vida eterna. En este caso, como reaprovecha los bordados del 19, lo que representa es única y exclusivamente la vida eterna. Por eso los roleos, que son infinitos y que podrían llegar a cualquier parte, no tienen ni principio ni fin. Y representa también la belleza de esa vida eterna mediante la rosa, que es un símbolo de la belleza. Está ya recogido en la Rosa de Pasión de Gustavo Adolfo Bécquer como símbolo de belleza, ¿no? Entonces, bueno, ha completado un programa con un virtuosismo compositivo excepcional, con una profundidad iconográfica habitual en él y también, evidentemente, con un trabajo plástico de un alcance realmente importante. El milanés es una técnica de bordado que se suele utilizar en los fondos, ya sean fondos de los escudos heráldicos, ya sean en los fondos de las glorias antiguas. Las glorias antiguas, las que no iban con sedas de colores, sino las que iban a arrearse. Normalmente las glorias antiguas llevan una cruz, no llevan elementos ni de gloria, ni de vírgenes, porque el palio es para Cristo. Entonces, ese milanés, que es comparable con lo que vemos en los escudos y con la heráldica, lo que está presentando digamos, el escudo de Cristo. La cruz es el símbolo universal de Cristo, desde los orígenes del cristianismo. Porque aquello del pez, sí, aquello del pez del mundo paleocristiano, pero aquello no es un símbolo directo de Cristo, es un símbolo de la práctica cristiana, que a lo mejor lo que está avisando dónde y cómo puede haber una reunión o puede haber... a Cristo lo representa desde los orígenes la cruz. De hecho, cuando Cristo en algunas iglesias orientales, estamos hablando de época romana, todavía, cuando en algunas basílicas orientales se presenta como el primero de los santos y no como el cuerpo de Cristo, lo que se le pone a cada santo es detrás su símbolo. Por ejemplo, si es Pedro, tiene una llave; si es Pablo, tiene una espada; si es Cristo, tiene el remate de la cruz. Del remate de la cruz, la simplificación, son las potencias, que nosotros convertimos en rayo de luz. Pero es el símbolo original de la cruz de Cristo. Por lo tanto, evidentemente, toda esa simbología, el conocimiento de ella y el llevarlo a los bordados, hombre, le da un carácter teológico y un carácter intelectual muy importante, incluso con un simple campo de milanés. Permítanme que dé mi opinión sobre un error que cometen los cofrades. Los cofrades, hablo en general, claro, no todos, evidentemente, a veces cometen el error de considerar la obra de arte por su tamaño y por el material. Y una obra de arte no es importante ni grande o pequeña, ni por el material que se utilice, ni por el tamaño. El traje de la Cruz de la Palma es una obra importante, muy importante, y 1.500 pesetas es un dinero de la época. Es decir, que Juan Manuel no ha aceptado un encargo menor, sino un encargo mayor. Les recuerdo una cosa importante. Una estatua recortada en papel de Picasso vale mucho más dinero que la más grande de bronce que quieran ustedes del mundo, incluyendo a los grandes escultores de cualquier época. El material no es lo que es importante. Sevilla, quitando las dos peanas históricas, quiero decir, las dos peanas, una tardo-renacentista proto-barroca y la otra barroca plena, que son de plata de Ley Lazó, que son las que llevan la Virgen de la Concepción de la Hermandad del Silencio y la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, que además
son las dos mejores peanas de Sevilla, sin discusión. Bueno, esas son de plata, son históricas de plata, pero dejemos estas dos aparte. Si cogemos todas las demás, las dos mejores peanas que hay son las de Contreras para la Virgen del Dulce Nombre de Sevilla, que no es de plata, y la de, creo que era de Ferrer, no estoy seguro de esto, tendría que comprobarlo, de la Virgen del Refugio de la Hermandad de San Bernardo, que tampoco es de plata. Son excepcionales. Yo recuerdo que comenté esto en un programa y me llamó al día siguiente el hermano mayor de San Bernardo, tan buena, ¿eh? Y le digo, no, tan buena no, mejor. Es una obra de arte del regionalismo. Pues las pensábamos cambiar, ya no la cambiamos. Nunca. Sería quitar un original porque no es de plata para poner una copia aunque sea de plata. ¿Se imaginan ustedes cambiar las meninas de Velázquez porque yo tenga ahora mismo un óleo mejor que el que se hacía en el 17? Pues no. ¿Se imaginan ustedes cambiar el David de Miguel Ángel porque yo tenga ahora un mármol más translúcido y de más calidad que el que utilizó Miguel Ángel? Pues no. Entonces tampoco una peana, tampoco un bordado. No es el tamaño lo que da la calidad. Y yo esto me atrevo a llevarlo a todo, a cualquier arte. ¿Es un bollo más bueno o más grande? No, sino el que está mejor hecho. Iba a poner una opinión, iba a poner también una comparación que a lo mejor ahora pues no es muy habitual, pero mira, yo creo que las cosas elegantes se pueden decir sin ningún problema. ¿Es acaso la muchacha más bella la más grande? No. Lo que no quiere decir que la más grande no pueda ser la más bella. Evidentemente sí. Y así todo en la vida, ¿no? ¿Es la mesa más útil la más grande? Pues no. Si es más alta no puedo comer yo que soy más bajito. El traje de la Cruz de la Palma es una obra maravillosa, de una gran importancia y de una gran calidad. Yo la primera vez que fui allí salí sorprendido. Yo no daba crédito. Y me planteaba y le comentaba a Alicia cuando volvíamos en el coche, le decía, parece mentira, los bordados tan malos de los vestidos de torear. Torear es vestido, no traje. Ahora le dicen traje, pero bueno, porque no son aficionados antiguos. Los toreros antiguos hablaban de vestido de torear, nunca de traje. Y los bordados son horribles, de calidad, son bordados casi industriales. Hay algún diseño atractivo, pero los bordados no. Entonces yo decía, para ese tipo de bordado, pues un traje para una cruz, yo lo que esperaba era un bordado de ese tipo. No esta maravilla. Es muy bueno. También hizo un bordado que no he encontrado, que tuvo que ser de esta categoría, para la cortinilla del manifestador del retablo de la Virgen de la Esperanza, de la Macarena. Pero cuidado, es la cortinilla de un manifestador, es decir, donde va el cuerpo de Cristo. Tuvo que tener esta categoría. No pudo ser algo ni leve ni para salir del paso. El regionalismo lo podemos definir como movimiento artístico muy bien desde un punto de vista conceptual. Pero recordemos que el concepto es abstracto, el concepto es una definición mental. A ese concepto hay que darle forma. Y a la hora de darle forma, el propio concepto regionalista hace que las formas puedan ser tan variadas que no tengan nada que ver entre sí. Me explico. ¿Cuál es el concepto de regionalismo? Pues es un modo de historicismo, pero un modo particular. El historicismo defiende hacer un arte nuevo del siglo XIX basado en los valores históricos de una época anterior. Por ejemplo, historicismo es hacer una obra renacentista en el siglo XIX o hacer una obra gótica en el siglo XIX. Sin embargo, el regionalismo es una variante que dice tiene que ser una obra según los estilos del pasado, pero del pasado de esta tierra. Luego ya no me vale una obra renacentista, sino una obra del Renacimiento de Sevilla, o del Renacimiento de Huelva, o del Renacimiento de Barcelona, de donde sea. Pero además, el regionalismo introduce otro factor, y es que el historicismo dice que nos vamos a basar en una obra de un periodo histórico anterior. El regionalismo dice en una de un periodo histórico anterior, pero que además puedo mezclar con otras muchas. Es decir, que en mi obra puede haber referencia tanto al gótico como al islámico, como al renacimiento como al barroco, todo en la misma obra. Por lo tanto, tiene un carácter ecléctico, entendido esto en el buen sentido del término, puesto que, por ejemplo, en fachadas de Juan Talavera o de Aníbal González o de José Espiau y Muñoz,
Nos encontramos, por ejemplo, de Espiau, nos encontramos con lo que era la Casa Filella en la esquina de la avenida, o lo que era la ciudad de Londres en la calle Cuna. Nos encontramos que hay ventanas góticas, que hay elementos renacentistas, que hay elementos barrocos, que hay realismo en algunos remates, tanto de los hierros como de la decoración. En definitiva, un arte que puede tener tanta combinación de elementos formales como quiera, siempre que sean de las tradiciones locales nuestras. Lógicamente, el regionalismo del antiguo Reino de Sevilla es mucho más rico que el regionalismo de otras regiones, porque en Sevilla tenemos un gótico muy particular, tenemos un renacimiento con que castellano combina con lo italiano y con lo flamenco, tenemos un barroco con una escuela personalísima, tenemos, bueno, pues distintas etapas de la historia del arte que hace que la combinatoria sea muy elevada, desde época romana y desde época andalusí. Luego, definir el regionalismo, creo que lo acabo de hacer. El concepto es la toma en una combinatoria aleatoria de elementos tomados de las tradiciones locales, que al combinarlo de un modo diferente y de una manera personal, nos da un arte distinto al que hubo en aquellas épocas, puesto que en aquellas épocas no mezclaron entre sí. Además, lo utilizamos de un modo distinto. Por ejemplo, la Casa Islámica no tiene decoración al exterior. Filella o la ciudad de Londres, ejemplos que hemos puesto, donde lo islámico es muy llamativo, está en el exterior. Luego se crea un arte nuevo con los elementos de la tradición propia local mezclados entre sí. Claro, esto hace que en el bordado tan regionalista sea un palio como el de la Virgen del Patrocinio, diseñado por Herminia Álvarez Judel y que nos recuerda pues otro tipo de celebraciones y que es un homenaje al rocío. Incluso tiene elementos colgantes propios de los atuendos rocieros, pues eso es tan regionalista como el manto de malla de la Virgen de la Esperanza Macarena. Tan regionalista es la hojilla de la Virgen del Valle o de la Concesión del Silencio y la raíz que tiene Andalusí, esas obras, como puede ser, por ejemplo, el palio tan barroco del Mayor Dolor y Traspaso. Luego, formalmente, son muy distintas. Este preciosismo de la cruz, del traje de la cruz, pues habría que entroncarlo, como hemos dicho, con esa simbología que vemos en la túnica del Señor del Gran Poder o la de Rescate de Granada, por el tipo de bordado, pero también por los símbolos que asume. Tengamos en cuenta, insisto, que un Cristo con la cruz al hombro es el símbolo del sufrimiento de Cristo a causa de nuestros pecados. Y eso está en los programas iconográficos de la cruz. Sin embargo, la cruz es el patibulum y por lo tanto el primer trono del cuerpo de Cristo en el momento que éste expira y cae muerto. Por lo tanto, los símbolos tienen que ir en un programa de salvación, puesto que Cristo nos ha salvado con su sacrificio. Un roleo puede ser de distintos tipos, pero aquí estamos hablando de roleos naturales, es decir, de las ramas que en vez de ir rectas o ramificar, lo que hacen es describir una curva, un roleo, pero es una rama viva. Y por lo tanto una rama viva, aquí las tengo en el Arco de los Pavones, en el Alcázar, donde dentro hay una decoración mecanizada, es decir, de taurique, pero fuera lo que hay es roleos vivos. El acanto, que lo que aluden es a que hay vida, porque lo vivo está vivo, es orgánico. Entonces, esto va ocupando pues toda la superficie y la puede ocupar infinitamente, porque la vida eterna es infinita. Bueno, es la cristianización en realidad un elemento griego, ya está en la mitología griega, y el acanto abierto, que no es la vida eterna, porque la vida eterna puede ser en el cielo y en el infierno. No, la cristiana es en el cielo, por eso se añade el acanto abierto, porque el acanto abierto es la felicidad de la vida eterna. Claro, la felicidad no puede ser en el infierno, tiene que ser junto a Cristo en el paraíso. Bueno, pues todo esto es simbólico y no tiene valor decorativo, tiene valor iconográfico y expresivo. Yo diría como síntesis final que Juan Manuel Rodrigo Ojeda es el gran diseñador del bordado contemporáneo sevillano y aún de la orfebrería sevillana contemporánea, que es el que conecta con las vanguardias parisinas, que es el que conoce a través de Joaquín y Gonzalo Bilbao, a través de Antonio Susillo, lo que está pasando en París y en Europa, y que con ello pues, nos va a ofrecer una serie de diseños que son tan clásicos, que no conservadores, como modernos y avanzados
que sí creativo. Y con todo ello va a establecer distintas líneas creativas. En una de ellas va a encajar la cruz el traje de la Cruz de la Palma, que simplemente es una obra de una calidad extraordinaria, que refleja una faceta poco conocida de Juan Manuel, que es la del bordado preciosista, y poco conocida, que es la de la obra, digamos, miniatura, pero de una calidad artística excepcional, y que por lo tanto se trata, como todos los raros artísticos, los raros bibliográficos, de lo que decimos un incunable, de algo excepcional dentro de su producción. Por lo tanto, creo que tiene un interés desde el punto de vista iconográfico, desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista del ritmo del diseño, desde el punto de vista de la ejecución de la tía Pepa, que es formidable bordando, eso lo ha bordado su hermana. Bueno, creo que es una obra singular en muchos sentidos y por lo tanto una pieza patrimonial importantísima, aparte del uso que tiene como elemento devocional, claro, porque quiera que no, no es que cubra la cruz, es que encarna la cruz y representa la cruz.